Entonces, ¿cómo sería la idea? Repito porque no estaba grabando, pero ustedes ya tienen claro. Tenemos personas, ¿sí? Pacientes, hospitales. Cada uno de estos pacientes va a poder recibir como un 1 en el flujo. Si la unidad de flujo acá es como un voy para ahí, sería. Entonces cada paciente puede mandar un 1 para todos los hospitales a los que puede ir, ¿sí? Que sería la unidad de información que dice voy para ahí. Entonces podría mandar un 1 para todos lados, pero con esta flechita de acá, le estamos restringiendo de solo puedes mandar un sí. O sea, solo puedes ir a un lugar, solo tenés un ok para mandar, ¿tá? Y lo puedes mandar a todos lados. Estamos pensando en flujos discretos porque es lo que calcula Vollfurkerson, o sea, donde solo se va a poder mandar unos o ceros, ¿tá? Entonces mando un 1 para dónde va, y solo un 1 puede recibir cada paciente, y cada hospital recibe la cantidad de flujo que le llega, es la cantidad de pacientes que va a recibir, o sea, un 1 por cada paciente que va a ese hospital, y con la flechita de este lado lo que estamos es delimitando esa cantidad que puede llegar, ¿tá? Eso es lo que usamos, es las aristas, ¿sí? De un lado o del otro, las podemos usar para delimitar el flujo que pasa por un nodo, ¿tá? Porque es el mismo, el que entra que el que sale. Entonces esa es la idea, ¿tá? Es un flujo de mando voy para ahí, ¿tá? Se puede mandar un 1 para cada hospital del que va. Con esto de acá delimitamos que cada paciente solo puede mandar una unidad de información, o sea, solo puede decirle a un hospital voy para ahí, ¿tá? Y bueno, con esto de acá delimitamos cuántos unos puede recibir cada hospital, o sea, cuántos voy para ahí puede recibir cada hospital, ¿tá? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se responde la pregunta acá? Esa es la pregunta. ¿Sí? Armamos este coso, ¿tá? Hallamos un flujo máximo, ¿tá? ¿Cómo sabemos a partir de ese flujo máximo, ¿sí? Si se puede o no se puede hacer una asignación de personas, pacientes, ¿tá? Donde a cada paciente, de pacientes hospitales, donde a cada paciente le corresponde un hospital. O sea, armé esto, calculo el flujo máximo. ¿Qué tiene que cumplir ese flujo máximo para yo estar seguro que todos los pacientes van a un hospital? O sea, que todos los pacientes le mandan un 1 a un hospital. ¿Cómo sería? ¿Cómo me explico? Sí, o sea, acá un flujo podría ser, acá hay un flujo que es mando 0 para todos lados y eso es un flujo válido. Todos los pacientes le dicen no a todos los hospitales, o sea, ningún paciente va a ningún hospital, ahí eso es un flujo, ¿no? Tal vez otro flujo mejor es, bueno, yo mando un 1 acá y este paciente sí manda un 1 a este hospital y tal, y esto manda para acá, ¿no? Pero acá mando un 0. ¿Se entiende? O sea, los flujos pueden ser, o sea, la cantidad de flujo que puede pasar acá puede ser mucha o poca, o sea, la cantidad de sí, de paciente diciéndole a un hospital voy puede ser mucho, puede ser poco. Entonces, ¿cómo sé si yo tengo un flujo máximo? ¿Cómo puedo responder viendo ese flujo? Si en verdad puedo asignar a todos los pacientes, le puedo asignar todos los hospitales. Perdón, a cada paciente le puedo asignar un hospital. Puede sobrar uno. ¿Cómo hago para saber? El flujo máximo tiene que ser N, ¿no? El valor del flujo tiene que ser N, exactamente. O sea, lo que tiene que salir de ese tiene que ser N. ¿Se entiende? O sea, un flujo acá es una asignación. Un flujo acá son unos que pasan de pacientes a hospitales, ¿tá? Que cumplen que lo que reciben los hospitales es menor a N sobre K, ¿tá? Y más nada que eso. A veces le digo, bueno, que cada paciente le manda un 1 solo a un hospital. Eso sería un flujo, ¿sí? Un flujo pensando en un flujo discreto, no reales, ¿tá? Entonces, un flujo a priori es simplemente una asignación de los pacientes le dicen a un hospital como mucho voy para ahí. O puede ser que algún paciente no reciba flujo entrante, entonces no se lo manda a nadie. Entonces, ¿cuál sería el flujo máximo? El flujo máximo es cuando todos estos pacientes reciben un 1, ¿sí? Reciben un 1 que es, bueno, elegí ahora un hospital, se lo mandan a un hospital, ¿tá? Y bueno, y después llega T, que llegar a T significa que cumple estas restricciones, ¿tá?
¿Se entiende? O sea, cualquier flujo acá lo que está cumpliendo es que asigna pacientes a hospitales, no a todos los pacientes le asigna un hospital, o sea, un paciente puede no salir flujo de acá, ¿no? Porque no le llega flujo, ¿no? Pero lo que cumple es que la asignación sí cumple esta segunda parte. A cada hospital le llegan como mucho N sobre K pacientes. Entonces lo que yo quiero es el flujo máximo, ¿no? Que se alcanzaría idealmente, ¿sí? Si pudiéramos mandar un 1 de flujo para cada uno de los pacientes, que eso significa que cada paciente puede elegir un hospital sin romper las restricciones. ¿Está? Medio trabalengua, pero es eso. Si tienen dudas me preguntan de nuevo. Un flujo es una asignación, ¿tá? De pacientes a hospitales. Lo que queremos ver es si a todos los pacientes se le asignó un hospital, o sea, si todos los pacientes tienen un 1 pasando a través de él, básicamente. ¿Sí? O sea, todos los pacientes mandan un 1, que es lo mismo que ver que todos los pacientes reciban un 1, ¿tá? Que es lo mismo que el valor del flujo, o sea, lo que sale de ese, sea igual a n. ¿Sí? ¿O no? Entonces, el algoritmo vamos a escribirlo, ¿sí? La solución, ¿no? Es así, bien alto nivel, ¿tá? Armo este grafito de acá, tal como ya vimos, ¿sí? Ya vimos, o sea, esto tendría que escribirlo bien en un parcial, ¿eh? O sea, acá tenemos un nodo S, un nodo T, un nodo para cada paciente, un nodo para cada hospital, y después tenemos, cada paciente recibe una capacidad 1, o sea, hay una lista de S a cada paciente con capacidad 1, hay una lista de cada hospital a T con capacidad N sobre K redondeado para arriba, y hay de cada paciente a, ¿sí? Los hospitales a los que puede ir, ¿sí? Una lista de capacidad 1. ¿No? Entonces armamos ese grafo, ¿sí? Definimos primero los vértices, después los aristas, hay 3 tipos de aristas. ¿No? Armo grafo como ya vimos. ¿No? Después obtenemos flujo máximo, ¿sí? Con Fulkerson, ¿no? Y después, si el valor, vamos a retornarnos así, retornamos, ¿sí? Si esto es igual a n, o sea, si esto es igual a n, o sea, si el valor del flujo, que es lo que sale de ese, es n, significa que todos los pacientes recibieron un 1 y todos mandaron un 1, o sea, todos mandaron a un hospital, voy para ahí. Entonces, si el valor del flujo es n, significa que todos los pacientes se les puede asignar a un hospital. Entonces, hay una asignación de pacientes a hospitales que cumple con las restricciones, y estamos diciendo que sí, que se puede. Si son distintos, entonces si esto es menor a n, entonces no hay una asignación posible y será falso. ¿Está? Ahora vamos a analizar un poquito bien por qué esto funciona, que es la parte más matemática, de decir, bueno, esto le ponemos la parte A. Ahora es la parte B que demostramos que efectivamente funciona y vamos a volver a la idea. Es nada más que es ver que si hay una asignación, entonces hay un flujo máximo, está con coso B, ¿sí? con valor n, y al revés, si hay un flujo máximo con valor n, entonces hay una asignación. Es ver que es lo mismo encontrar un flujo máximo con valor n a que haya una asignación. Eso es lo que vamos a ver ahora y es lo que demuestra que nuestro algoritmo anda, ¿sí? Que encontrar un flujo máximo con valor n, ¿sí? Es equivalente a que haya una asignación en el problema que nos plantea. Sí, esa es la corrección del algoritmo y ya está. ¿Se entiende cómo es? ¿Todos ok? Por eso hay que demostrar que eso funciona bien. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer ahora, la corrección. Es en 2 partes, es un sí solo sí, básicamente. Es decir,
sea, retorno true si solamente si en verdad hay una asignación que cumple la restricción. Eso es lo que queremos probar, que si hay una asignación que cumple las restricciones, devolvemos true. Sí, solo sí. Esa es la idea. Entonces lo primero es el entonces, decir, bueno, si esto se cumple, o sea, si existe f flujo máximo con valor n, entonces hay una asignación de pacientes hospitales válida. Y lo otro es al revés, lo que vamos a probar después es al revés. Si devolvemos true es porque estamos invocándoles, porque hay una asignación bien. Y si hay una asignación de pacientes hospitales, no nos la comemos, o sea, eso va a ser lo que vamos a probar después. Si hay una, entonces vamos a encontrar el flujo y vamos a retornar true. Esta es la corrección, siempre es un sí solo sí. Si el retorno true tenía que retornarlo, o sea, no le pifio, pero además, si había que retornar true, bueno, entonces esta primera parte, no sé si tienen dudas. Yo tengo esto tapando acá. Esta primera parte es un poco ya lo que hablamos. Sí. Primero, la primera observación es como f sale de Fock-Fulkerson, es un flujo discreto, ¿sí? Esto es importante. O sea, a cada arista le asigna que le asigna un valor natural. Esto es importante, ¿por qué? Porque si no se nos rompe toda esa idea de que le mando un 1 cuando voy al hospital, porque si no le mando un 0,5, recibo un 1, le mando un 0,5 en un hospital, 0,5 a otro, no. Nosotros no lo pensamos así. Lo pensamos como un flujo discreto, y eso está bien porque Fock-Fulkerson nos da flujo discreto. Entonces es así, es bien fácil. Entonces, si df es n, o sea, si la salida, si el flujo de salida era n, era porque le mandamos un 1 a cada uno de los pacientes. Entonces, esto hoy no lo escribí, pero ahora lo escribo. Y igual. Esto es el flujo entrante. Esta anotación no la hice en el perdón. Es igual a 1. Esta anotación no la escribí antes. Esta es nueva. ¿Sí? Es todos los noditos que teníamos acá, que eran los pacientes, como desde ese sale n, entonces a todos les tiene que llegar un 1, si no, no hay manera. Entonces, si a todos les llega un 1, como no son ni S ni T, o sea, son vértices intermedios, a todos sale uno de ahí. Entonces, out. Como a todos les llega un 1, a todos les sale un 1. Como es discreto, y esto es importante, esta observación, entonces el 1 que le sale, el flujo saliente que le sale 1 del vértice paciente, si sale un 1, tiene que ir a un hospital, no es que puedo mandarle 0,5 a uno y 0,5 a otro. No, porque el flujo es discreto, entonces le mando un 1 solo a un hospital. Entonces, existe, vamos a ponerle HI, ¿sí? Que está asociado a la persona I, tiene un hospital I, al que la arista zona I, HI, tiene flujo 1. ¿Sí? O sea que el flujo que pasa de esa persona a esa arista es 1. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es la asignación.
y existe un único. Si para cada persona recibe un 1 del flujo, lo tiene que mandar solo a un lugar porque el flujo es discreto, ¿tá? Y bueno, tiene que ser a un único hospital, ¿sí? Porque las aristas eran así, ¿tá? Solo tenías aristas de personas hasta hospitales, ¿tá? Y además con HI perteneciente a los hospitales a los que esa persona podía ir, ¿sí? O sea, tiene que salir un 1 de este nodo, del nodo de esta persona. ¿A dónde va a ir a parar? Tiene que ir a parar solo a un hospital, ¿sí? Y además a un hospital de los que esa persona puede ir. ¿Eso por qué? Por construcción, porque solo hicimos flechas desde el paciente I, solo hicimos flechas a los hospitales a los que puede ir. Entonces va a ir un 1, ¿sí? Viajando por ahí solo a un hospital. Y bueno, esa es la asignación. ¿Tá? La asignación PI, acá PI le asigno un HI, es vale. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A cada paciente le estamos asignando un hospital a los que pertenece, eso ya lo probamos, ¿sí? A cada paciente le estamos dando un hospital de los que puede ir, ¿sí? Por lo que acabo de decir, y además por la condición de que el flujo saliente de cada HI era, ¿sí? Ya se lo digo mejor así, ¿sí? Por 1 y 2. 1 es esto, ¿sí? 1 es lo que ya dije, ¿sí? Uno es que la asignación es un hospital, ¿sí? De los que puede ir este paciente. Y 2, y lo otro es que la cantidad de pacientes que le asignamos a un hospital es menor o igual a n sobre k, redondeado, ¿tá? Cantidad, bueno, no sé. Entonces, ¿qué es así? Es el flujo de salida desde un hospital, ¿sí? Cualquier hospital, ¿cómo le estoy llamando? El flujo de salida de cualquier hospital era menor o igual a n sobre k. ¿Se acuerdan? Porque solo había una flechita de salida, que era la capacidad de esta, entonces el flujo de salida es esto. Entonces el flujo de entrada también, ¿sí? El flujo de salida está delimitado, solo una arista con capacidad n sobre k, el flujo de entrada también. Y esto de acá es justamente la cantidad de ¿qué? La cantidad de pacientes que le asignamos al hospital. Y esto es igual a la cantidad de pacientes asignados a H. Y está pelado. ¿Sí? Partimos de que teníamos un flujo máximo, ¿sí? Salido de Folt-Fulkerson, eso fue importante. Y con el valor igual a n dijimos, hay una asignación de hospitales válida. ¿Se entiende? O sea, esto es la primera parte de la corrección. Si encontramos el flujo y decimos mirá, tiene flujo n, entonces en verdad es porque hay una asignación correcta. No te estamos mintiendo, por lo menos no mentimos. No te decimos, no tenemos falsos positivos. Si te decimos sí, es porque sí. Eso es lo que probamos acá. No tenemos falsos positivos. Si decimos que sí, o sea, si te decimos hay, es porque hay una asignación de hospitales válida. Eso a priori no completa la corrección. ¿Por qué? Porque podría ser perfectamente que hay casos que no estás diciendo no cuando deberías decir que sí. O sea, acá decimos si hay sí, o sea, si te digo que sí es porque sí. Ahora lo que tenemos que probar es la otra parte, es cuando te tengo que decir que sí, te lo digo. Esto es, no hay falsos positivos, y lo otro es, no hay falsos negativos. Si te digo que sí es que sí, y el otro va a ser básicamente si te digo que no es que no. ¿Se entiende? Partimos de un flujo, acá ahorita le asigno natural porque es de Folt-Fulkerson, en verdad los flujos podrían ser con valores reales,
pero Fulkerson nos encuentra un flujo máximo. Entonces si tiene n de valor, significa que sale n desde S por construcción. Todo ese flujo n que sale tiene que entrar a los pacientes, o sea que todos los pacientes tienen que recibir 1 de flujo, entonces todos los pacientes tienen que largar 1 de flujo, y como es discreto, ese 1 solo se lo pueden mandar a un hospital. Entonces existe un único hospital, ¿sí? Tal que el flujo de esa arista desde el paciente al hospital vale 1, ¿sí? Y el hospital HI es el que quedó asignado a PI, no es que tenga una numeración particular. O sea, se puede repetir. H2 puede ser H5, o sea, el hospital que le asignamos al 2 puede ser lo mismo que le asignamos al 5. Entonces, el hospital que le asigné al paciente I pertenece, por construcción, justamente a los hospitales a los que ese paciente puede ir. Entonces, la asignación pacientes con hospitales, con el hospital al que le manda el flujo, es válida. ¿Por qué? Porque le asignamos un hospital al que puede ir, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la cantidad de pacientes a los que va un hospital, que es el flujo de entrada del hospital, ¿sí? En el grafo, es menor o igual a n sobre k, que era la capacidad que tenía la única lista de salida. ¿Sí? ¿Claro? Eso, sí, el flujo discreto porque proviene del algoritmo von Fulkerson. Y eso es fundamental acá, en esta paciente. Perdón, sí, acá. Es esa unidad de flujo que le recibe cada paciente, no la puede partir, no puede decir, no, le mando medio a un hospital y medio a otro, no. Recibiste uno, tenés que mandarlo uno a otro hospital. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Quieren que repita o está claro? Estoy hablando al pedo. Sí, no. Frío, tibio. ¿Estoy grabando? Sí, qué alegría. Pensé que me había olvidado. ¿Alguna necesita que lo vuelva a repetir? ¿O no? Díganme, gurises, porque si no, se pierden y no me gusta que se pierdan. Bueno. Complicado panorama. Nada. Bien, alguien se animó. Igual, si no cualquier cosa me lo preguntan y bueno, está el video. Tal vez se olvidaron un poco cómo era el grafo que habíamos armado. Cada paciente recibía un 1, ¿sí? Y ahora la vuelta es al revés. Si hay una asignación, no te la comes, no me decís que no. O sea, si hay una asignación, me vas a dar true acá. Lo interesante es que en verdad a priori no tendríamos que probar que es discreto esto de acá. O sea, con que haya un flujo máximo con valor n, chau, después fue el Fulkerson, igual me encuentra otro. Pero lo importante es que haya un flujo máximo con valor n, después fue el Fulkerson, si este es discreto o no, no me importa, fue el Fulkerson, me va a encontrar otro discreto con valor n y me va a retornar true. Pero igual está, el que vamos a armar es discreto, así que no sé qué. Pero nada, eso es importante. Ustedes pueden demostrar siempre que hay un flujo, ¿sí? De valor tanto, sea, y ese puede ser discreto, no, puede tomar valores reales, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, si hay uno máximo, entonces el Fulkerson te va a dar otro máximo con valores discretos. Entonces, si hay una asignación de hospitales, el algoritmo, no se olvide, te dice, mira, la hay. No es que la pasa desapercibida. Bueno, esto es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque si tenemos la asignación, armamos el flujo como lo hemos dicho siempre. Armo, ¿sí?
flujo tal que, ¿sí? O sea, supongo que tengo una asignación de hospitales válida, hago un flujo que es así, ¿sí? El de salida, ¿sí? El flujo que va de S a cualquier paciente le pongo un 1, ¿ah? Después, el flujo que va desde cualquier paciente, ¿sí?, al hospital, vamos a hacerlo así. Asumimos esto, acuérdense que esta es la hipótesis, ¿sí? Hay una asignación de hospitales, pacientes válidas, ¿tá? Que la vamos a llamar a cada paciente I, le asigna un hospital I. Entonces, bueno, ponemos que va un 1 acá, ¿sí? Cada paciente recibe un 1, le mando un 1 al hospital que va, y después, cada hospital, ponle H, para que no se confunda, ¿sí?, le manda, el flujo que le manda es la cantidad de pacientes asignados al hospital H. Y acá todo el resto es 0. Sí, todo el resto del flujo es 0. ¿Tá? Acá es más o menos lo que siempre hemos manejado. Si tuviéramos la asignación, le ponemos un 1 de paciente con el hospital, cada paciente recibe un 1 y listo. ¿Sí? Esto es bien fácil, hay que probar dos cosas, ¿sí? Sí, hay que probar, uno, F es un flujo. Esto es fácil, no lo voy a hacer, pero es bien fácil. O sea, es ver que todo lo que entra sale, la misma cantidad, y que todos los valores están por abajo de las capacidades. La difícil sería esta, o sea que este flujo, acuérdense que tiene que ser menor o igual a n sobre k redondeado, pero si hay una asignación válida, se supone que esto, la cantidad de pacientes es menor o igual a n sobre k, así que estoy tranquilo. Esto no lo voy a hacer, hay que verlo. Y lo segundo es BF es igual a n, trivial. Si eso es trivial, porque lo que sale de S es un 1 para todos los pacientes, y cualquier otro flujo, y es máximo, vamos a ponerlo así, y es máximo, y F es máximo, ese es máximo. Esto también es trivial, ¿por qué? Porque ningún otro flujo puede tener BDF, ningún otro flujo F' puede tener un valor mayor a n. Sí, esto también es fácil de ver, y es porque la capacidad saliente de S, a ver si se le pone así, capacidad de S a lo que queda S, esto ni me lo crean, esto tal vez no, esto es para el que esté más final teórico. Esto es simplemente lo que la capacidad de salida de S al resto de S, o sea, que sale de S a lo demás. Acuérdense que teníamos n flechitas de 1, de capacidad 1, entonces la capacidad es n, entonces ningún flujo puede superar esta capacidad. Entonces, todo flujo tiene un valor menor o igual a n, nosotros creamos uno a partir de acá con valor n, con valor de flujo n, entonces es máximo y es lo que queremos probar. Hay un flujo máximo con valor de f igual a n. ¿Qué es lo que escribiste debajo del todo? ¿Dónde? ¿Acá? No veo así eso. Esto es simplemente una argumentación un poquito más fina. No sé cómo están con el teórico, por eso. Yo tengo que probar, primero, crear un flujo de valor n. Eso es fácil, es como lo pensamos. Hay que probar que es un flujo y que tiene valor n, eso es fácil también, porque tiene un 1 para cada paciente. Lo que hay que probar es que es máximo. Si tengo que probar que es máximo, así sé que el algoritmo Foer-Furkenson me encuentra ese y me lo devuelve.
Bien, entonces, ¿cómo sé que es máximo? Simplemente argumentando que cualquier otro flujo no puede tener más que n, valor mayor a n. ¿Y eso por qué? Es lo que estoy argumentando ahí. Ningún otro flujo, si encontré un flujo de valor n y además quiero probar que es máximo, para demostrar que es el que me encuentra Fulkerson y que después el algoritmo retorna. ¿Y por qué sé que ningún otro flujo puede tener un valor mayor? Porque yo tenía una S acá, ¿sí? Tenía un 1 a todos los pacientes, ¿sí? Paciente 1 hasta paciente 2. Y después está seguido, no importa, acá aparecía T y acá los hospitales. Lo que yo estoy diciendo acá es la capacidad, si yo agarro S, el conjunto solo con que es esto acá, y esta capacidad que es el resto, lo que se llama, esto es la capacidad del corte, esto es un corte, estoy dividiendo el flujo en dos, esto se da en el teórico. Entonces la capacidad del corte es la capacidad de todas las flechitas sumadas. Esta capacidad es n, es todas las capacidades sumadas desde las que salen a S y van a parar al complemento, como quien dice. Entonces hay un teorema importante que lo que dice es todo flujo, ¿sí? Tiene el valor del flujo siempre está acotado por la capacidad de cualquier corte. O sea, yo agarré este corte, tiene capacidad n, entonces cualquier flujo tiene que tener un valor menor o igual a n. Y básicamente lo que estoy diciendo es, esto de acá es un cuello de botella donde yo solo puedo pasar n para allá. Entonces cualquier flujo que yo agarre, el valor que va a tener va a ser como mucho n, porque va a tener que pasar por este cuello de botella. Eso es un teorema del teórico, pero es una manera de justificar bien sencilla de que cualquier otro flujo no puede tener más de n de valor, ¿sí? No puede estar. Entonces el flujo que armé recién, que tiene valor n, es máximo. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es es un argumento típico. Cuando ustedes quieren acotar los valores del flujo, lo que hacen es eso: agarran un corte, que son dos partes distintas que forman todo, y miran la capacidad del corte, que es lo que sale de acá y entra acá, ¿sí? La capacidad sumada y las flechitas que salen de acá y entran acá. Entonces cualquier flujo va a tener valor menor o igual a esa sumatoria. ¿Por qué? Porque es un cuello de botella, básicamente. De acá para allá solo puedo pasar n. Así que el flujo en algún momento va a tener que pasar para allá y va a tener que ser como mucho n lo que pase. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya probamos todo, ya está. Ya con eso está correcto el algoritmo. ¿Sí? Si hay una asignación, la encontramos. Y si hay una asignación, encontramos un flujo máximo con un valor f y damos true. Y además, si hay un valor f, o sea, si encontramos uno de estos, es porque estamos bien, no le estamos pifiando. Eso es lo primero. Si hay una asignación, vamos a retornar true, porque vamos a encontrar un flujo máximo con valor n. Y además, cada vez que encontramos uno de estos, en verdad fue porque hay una asignación, no es que estamos encontrando cosas que no teníamos que encontrar. Entonces ahí el algoritmo está correcto. ¿Sí? Todo SOC. El orden es no lo voy a analizar, es bien choto porque nada, bueno, si quiero lo analizo, pero podemos analizar el orden. Sí. Hay una proposición bien sencilla del orden de Fulkerson, la parte C, ¿sí? El orden de Fulkerson es orden, o sea, hay una implementación que se puede hacer n por c. Esto es cantidad de aristas, ¿tá? Y esto es justamente lo que acabo de escribir acá. Es la capacidad saliente de S. Ese es hay una implementación de Fulkerson. Hay otra que es m cuadrado y acá un logaritmo de C.
esta es la primera que se presenta, la más chota. Y bueno, acá simplemente lo que tiene que ver es el grafo que nosotros estamos armando, en nuestro caso, ¿sí? Estamos armando un grafo que cuántas aristas tiene. Tiene n aristas acá, ¿sí? En nuestro caso, vamos a verlo así. El C es n, o sea, la capacidad de salida de S en este grafo que armamos es n. Y la cantidad de aristas, ¿sí?, de este grafo que nosotros armamos y es con el que ejecutamos Foild-Fulkerson, ¿cuántas son? Tenemos n acá. Después, para esta asignación, no sé cuántas tenemos. Tenemos para cada una de estas, no sé si tenemos un número particular, vamos a ponerle n por k, vamos a ponerle así. Suponiendo el peor caso, donde tenemos que atar a todos, ¿sí?, las n cosas con los k orbitales, deberían hacer todas estas, igual. Y después tenemos al final k. Sí, eso se ve, o sea, la cantidad de aristas del algoritmo que le pasamos a Foild-Fulkerson, tenemos n acá, una para cada paciente, k al final, teníamos una para cada hospital, y entre medio, como mucho, es flechas de cada paciente a cada hospital, que nos queda n por k, en el peor de los casos. Y después el C que es la capacidad saliente de S, nos queda n. Entonces el algoritmo, y la parte solo de Foild-Fulkerson, la parte de Foild-Fulkerson nos queda orden esto por esto, ¿sí?, que básicamente me va a quedar n cuadrado por k, ¿sí?, porque me va a quedar n cuadrado por k, después más n cuadrado más nk, y en verdad son todos archivos que n cuadrado por k. Después, bueno, falta ver la parte del armado del grafo, pero eso no va a ser más que esto. Y bueno, la de obtener el valor del flujo que está. Incluso puedes decir que Foild-Fulkerson te lo retorna. Sí. Y el armado del grafo. Sí, lo podemos hacer en n cuadrado. Sí, seguro. Hacer también orden de cuadrado. Porque en verdad no tenemos muchas cosas. ¿Sí? ¿Se ve? Ese orden que tiré medio mágico me he sacado de la manga. Este es el orden de Foild-Fulkerson. Hay otra implementación que está un poquito más adelante del libro, que es acá ponen un cuadrado y acá un logaritmo de C. ¿Sí? O sea, bajan esto con un logaritmo, pero esto va al cuadrado. Podemos ver en ese caso cómo nos queda la implementación. Y nos quedaría el C nuestro es n, que nos quedaría el logaritmo de n por esto al cuadrado. Así se nos va a meter así. Nos queda más grande todavía. Entonces, bueno, la cantidad de aristas o la capacidad, la cantidad de aristas es n acá, m al final, y entre medio como mucho n por k. Y la capacidad saliente de S es n. Y bueno, entonces el orden de Foild-Fulkerson, sabiendo que le pasamos esta cantidad de aristas, ¿sí?, y esta cantidad de capacidad saliente de S, el Foild-Fulkerson de ese grafo nos queda n cuadrado por k. ¿Sí? ¿Todos se entienden? ¿Todos estamos bien? Esto habría que verlo, pero no. En general el armado de un grafo es lineal, o sea, no tiene mucho misterio. Como mucho parece un n por k, porque vemos todos los pacientes y le agregamos todos los hospitales, algo así, pero medio random. Esto hay que pensarlo. Si esto no es fácil, no es trivial, pero bueno, esta es la idea general. Acá habría que hacer acá depende obviamente de cómo recibimos la información. Podemos decir, bueno, recibimos simplemente n y k y sabemos que los pacientes van numerados de 1 a n y
y los hospitales de uno acá, y después recibimos una lista que tiene asignaciones de hospitales con pacientes. ¿Tá? No, perdón, no, eso hay que hacerlo. Hospitales con pacientes, ¿sí? Que es la lista de a cada paciente a qué hospitales puede ir. ¿No? Eso tiene como tamaño máximo n por k. ¿Tá? Y en base a eso recorren eso y arman todo este grafo. No tiene mucho misterio. ¿Sí? Porque ese es el término más grande, saber exactamente. Después, o sea, nos podría quedar acá, pero lo saqué, nos quedaría el n por n, se nos quedaría n cuadrado y un nk. ¿Sí? Se nos queda n cuadrado acá y nk. ¿No? Pero aquellos dos, este es más chico que n cuadrado acá y este es más chico también. Esto es... ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, ¿quieren ver cómo funciona Fulkerson? Lo quiero dar, ¿no? Te van a dar Fulkerson porque la idea está salada. Lo ejecutamos ahí para el ejercicio 1 y vemos cómo funciona. Vieron que acá sabemos que funciona y que nos da un coso. Modelamos un problema como un problema de encontrar flujo máximo. Llamamos Fulkerson, sabemos que nos da un flujo máximo con valores enteros y no más que eso. Pero bueno, quiero ver una ejecución. Si está claro este ejercicio 3, con la última parte un poquito vaga, bastante vaga, esta parte de acá. ¿Les parece hacer el 1 para chusmearlo un poquito? ¿Sí? ¿Tienen ganas de ver cómo funciona este algoritmo mágico? Está saldado. Si aquí hizo esto, fue una idea muy linda. Pues para mí es greedy, o sea, es una especie de greedy, pero que al mismo tiempo tenés como la macaneé y vuelvo para atrás, pero lo hace de una manera elegante. O sea, no es greedy por eso, pero de cierta manera es como que siempre va mejorando el tipo, siempre va como mejorando el flujo. Y al mismo tiempo va como tomando decisiones de no, me arrepentí, pero está muy cheto. Supongo que tienen una idea base, si no, simplemente la ejecutamos y les voy contando ahí cómo funciona. ¿Cómo se encuentra el flujo máximo? Bueno, entonces agarro el ejercicio 1 y dibujo es lo que es ese grafo, hermano. Imposible, lo estoy copiando acá hasta que termine la clase. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, W, Y. No, eso no puede ser. ¿Qué? Entonces, ¿qué son esos puntos? Esto, miren que les dije que comí yo en un parcial una vez, fue por esto. Por esta. Ya les aviso que no coman con esto. Le ponen un 0 ahí. Y vos decís, ¿qué es esto? Que tiene capacidad 0, decía yo. Lo agarré así, ¿viste? Y no, es por nada. X y Z. Es como que ya viene un flujo que ya arrancó, a ver si tal vez estoy tirando cualquiera. Pero es como que ya arrancan ya con un flujo. 1, 0, 0, 0. Está faltando algo. Sí, está acá. No es que tengan capacidad 0 estas cosas, voy a sacar esto. Es como que arrancan con un flujo con esos valores y en la letra después les dice, no, mira que esto tiene... Hay mucha chance de que haya sido con el que comí ese parcial. Será algo así, estoy seguro. Y una T. Estas no son las capacidades, ese es el problema. Las capacidades están en la letra y dice constante de valor 1 según en cada arista. Esa es la chanchada de la letra. O sea, en verdad estas no son las capacidades, es un grafo que tiene capacidad 1 en cada arista. Y eso es como un flujo inicial. A mí no me gusta esto. ¿Cómo voy a hacer para cambiarlo? Porque lo voy a ir modificando. 1, 0, 0.
0, 0, 0. O sea, es como que arrancamos, en verdad, el Fulkerson arranca con un flujo donde todo vale 0. Acá ya te tiran un flujo inicial para clavarte, ¿viste? 1 y 0. Y le pongo barrita y la capacidad. Aquí está la anotación que ¿sí? En negrita la capacidad. Arrancamos un flujo así, lo vamos a ir mejorando. Esa es la idea de Fulkerson, ¿sí? Arrancás con un flujo en verdad que vale 0 a todos lados y después lo vas mejorando. ¿Está? Acá, bueno, no arrancamos con uno que vale 0 a todos lados, sino uno que vale, en este caminito de acá, tiene todos unos. ¿Ah? Pero en el resto todavía no se le ha puesto flujo. ¿Ah? Bueno, entonces, todos hasta acá, ¿me siguen? Sí. Está el concepto, lo que van a tener que aprender es básicamente el concepto de grafo residual, que es básicamente el mismo grafo. Debe ser como más espaciado. Eso es lo único complicado. B, X, Z, T. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es el grafo, ¿sí? Con los valorcitos del flujo. Y acá vamos a tener un grafo residual. A medida que vayamos actualizando el flujo, que es lo de azul, ¿sí? Que es cuánto pasa por cada lista, va a ir cambiando el grafo residual. Y el grafo residual es muy tonto, ¿sí? Es muy tonto en dos sentidos. Uno es bien fácil de que dejamos las aristas, es como una lista con capacidades, ¿sí? Pero bueno, las que están llenas no las ponemos, ¿sí? O sea, esta está en todas las aristas, teníamos 1, 1, 1 y 1 ya. Que me estoy comiendo 1, 1, 1 y después acá. Es como el grafo de, si tiene dos partes. Esta es la fácil de, ya que tenemos esta de acá llena, esta de acá llena, ¿sí? Y esta de acá, ¿cuál es otra llena? No, esta no está. Ya que tenemos estos caminos llenos, no los ponemos. Ahora intentamos aumentar el flujo por acá, porque eso lo tenemos tipo, se llenó, ya está. Entonces es eso, es a la capacidad miramos todos los flujos que tenemos, ¿tá? Y lo que hacemos es poner flechas, ¿sí? Restándole a la capacidad el flujo que hay, ¿tá? O sea, el 1 acá es porque hay una capacidad y no hay flujo, entonces me quedo un 1. Acá no aparece nada porque había 1 de capacidad y ya usé el flujo que había, entonces no aparece. Si por ejemplo, si esto fuera 3, acá aparecería un 2, eso es lo que quiero transmitir. Es como la capacidad que me está quedando en este momento, ¿sí? A partir de lo que ya usé con este flujo en azul, la capacidad que me está quedando, y bueno, las que tienen capacidad 0 no las ponemos. Estas son las rojitas, pero después hay otro tipo de arista, y es en las que tenemos flujo, si ponemos una lista dada vuelta. Con el valor del flujo. Entonces acá tenemos un 1, acá tenemos un 1 y acá tenemos un 1. Estos 1 salen de acá, del valor del flujo. ¿Y qué quieren decir? Quiere decir que U le puede devolver 1 a S, ¿sí? Porque S le está dando 1 de flujo a U. Entonces lo que quieren decir es, mirá, te lo puedo devolver. Esa es la idea. ¿Se entienden los dos tipos de flechitas, cómo se calculan? Las para adelante son bien sencillas, es agarro la capacidad, le resto el flujo que estoy usando, y si me da mayor que 0, le pongo ahí con lo que me da. Y las para atrás, ¿sí? Las flechas para atrás, las aristas para atrás son básicamente es el flujo que estoy usando, pero lo pongo al revés para decirle, mirá, o sea, W le puede dar 1 a X, ¿sí? Porque está usando 0 y tiene capacidad 1, eso es lo que me dicen las flechitas rojas, y acá me dice X le puede dar 1 a U, ¿sí? Porque en verdad se lo puede devolver. U le está dando 1 a X, X se lo puede devolver. ¿Se entiende cómo se forma el grafo residual? Esto en el teórico deberían verlo un poquito mejor. ¿Se entiende cómo es cómo es la idea? Los dos tipos es, lo rojo es lo que me queda común, ¿sí? Lo que me está quedando de capacidad, pero agrego esas aristas, ¿sí?
que es la manera de decir, mira, este flujo lo puedo devolver. O sea, me está llegando de X, de cierta manera puedo darle 1 de flujo a X. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque se lo puedo básicamente devolver del mío. ¿Todos claros? Entonces lo que tienen que hacer acá es agarrar caminos, que salgan de S, lleguen a T, agarran un camino cualquiera, se quedan con el menor de los valores. Bueno, este no es un camino porque está llegado acá, yo qué sé, vamos a buscarle uno así. Vamos a agarrar este camino, ¿sí? Este de acá. Es un camino que sale de S, va hasta T. Ahí básicamente lo que me dice es puedo aumentar en 1 el flujo en todas las aristas, o sea que puedo aumentar en 1 todo el flujo. Todo este flujo acá lo voy a aumentar en 1. Entonces, ¿cómo se va haciendo eso? ¿Sí? Agarra este camino acá. Quería agarrar una verde para que se entienda. Entonces, ¿cómo funciona? Es básicamente un camino para aumentar el flujo. Si estos tuvieran distintos valores, me quedo con el más chico de todas las aristas. Y lo que hago es, utilizar ese camino para aumentar el flujo. Entonces, primero acá, ¿sí? Las flechitas rojas son bien sencillas, es aumento en 1 el flujo de este lugar. Aumento en 1. Lo que estoy diciendo es S le da 1 más a W. Ahora W le va a dar 1 más a X. Entonces, acá van a subir eso. Le da 1 más a X. Ahora, acá está la gracia de las flechitas verdes. X le puede dar 1 a U. ¿Y por qué se lo puede dar? Porque X antes recibía 1 de U. Pero ahora W se lo da. ¿Sí? W le da 1. Entonces X le puede decir, vos pará, no me lo des más. Entonces lo que pasa con las flechitas verdes es al revés. Es le resto al flujo. ¿Sí? Te lo devuelvo, tomá. Ya me dieron 1 acá, no necesito el tuyo. Entonces lo que pasa acá es que resto. Esa es la gracia de las flechitas verdes. La de rojo es la típica, puedo avanzar 1 acá, puedo avanzar 1 acá, puedo aumentar 1 el flujo acá, lo aumento. Pimba, sería bien sencillo. Con las verdes lo que pasa es aumento acá, y con la verde hago aumentar el flujo que pasa por U. ¿Cómo? Devolviéndole el que ya tenía. Yo ya recibí 1, X recibió 1 por este camino, entonces puedo hacer que U reciba 1 más al devolverle que le estaba prestando. Entonces, este que estaba en 1 pasó a ser 0 porque le resté, se lo devolví. Y ahora U, como no está dando una X, tiene 1 más, una porción de flujo más para dar. Entonces se la da a B y B se la da a T. ¿Se entiende? Las flechitas verdes son las devoluciones, básicamente. La roja es la típica, es el mismo grafo y a la capacidad le resto el flujo que estoy usando. Las verdes son cuando tenemos flujos las hacemos dada vuelta para representar que podemos devolver flujo. Y la idea es esa que está acá. Yo aumento W en 1, puedo aumentar X en 1. Cuando aumento X, entonces X no tiene por qué recibir más de U. Entonces usa esta flechita verde que para atrás para decirle no me prestes más eso. Ahora X quedó en equilibrio porque recibió 1 más y dejó de recibir 1 de U. Y como U recibe 1 más, puede dar 1 más. De hecho lo tiene que hacer para quedar en equilibrio. ¿Se entiende? Entonces ahí se actualiza y ahora lo que hago, se actualizó el flujo y ahora actualizo el grafo residual. Y así le damos hasta que no haya más caminos de S a T y listo. ¿Se entendió eso? ¿Está más o menos claro cómo es el algoritmo? ¿Cuál es la gracia de las flechitas verdes esas? Ahora lo volvemos a hacer. Esta roja y 0. ¿Sí? Roja y 0 porque no tengo flujo para mandar de S a U, pero sí para devolver, entonces tengo 1. Acá lo mismo, ya no tengo flujo para mandar desde S a W, pero sí de W puedo devolver a S. En verdad estas nunca se usan porque los caminos son simples, entonces no terminan en S. No importa. Y acá tengo 1 para dar todavía, porque estoy usando 6 y tengo 1 y no hay nada para devolver. Y sigo acá con lo mismo. Acá ya no tengo más para mandar por ahí, ¿sí? Pero tengo 1 para devolver. B le puede devolver 1 a U. Esta cambió. Esta acá. Ahora sí, no tengo, X no tiene nada para devolverle a U, ¿sí? Pues no está recibiendo flujo de él. Y U podría mandarle 1 más. Porque todavía no tiene lleno este canal.
era con rojo. Ahora esta se llenó, o sea que ya WX no le puede mandar más nada y X se lo podría devolver. Esta nos va a quedar igual cuando la tocamos, o sea, W le puede dar una Z y Z no tiene nada para devolverle, y le puede dar una Z, Z no tiene nada para devolverle, y acá lo mismo, Z le puede dar una T, T no tiene que devolver nada, acá T le puede devolver una X, si pues lo tiene lleno, y X no le puede pasar nada, y acá también cambió. T le puede pasar uno, que es lo que está recibiendo, se lo puede devolver. Sí, y ahora cuando utilicemos este camino se nos van a dar vuelta estas flechas y no vamos a poder llegar más a T y va a terminar. ¿Se entendió o no se entendió? Ahora lo termino ya en un segundito. Pero se entendió cómo es las flechas verdes son el flujo. Si hay flujo acá, pongo una flecha verde a la vuelta con la cantidad del flujo exactamente para decirle lo que le puedo devolver. Y con las rojas es lo que todavía me queda por dar, o sea, la capacidad menos el flujo. Acá no pasa porque es 1-0, entonces siempre hay un 1 o un 0, entonces hay una flecha de los dos lados. Pero puede pasar que hayan flechas de acá para allá y de allá para acá. Lo que les decía hoy, si acá fuera un 3, si acá fuera un 3, tendría 2 para dar, o sea, esto me quedaría así. Tengo 2 para darle a U, ¿sí? Porque tengo 2, al mismo tiempo 1 me puede devolver 1. O sea que estas flechas así de un lado para el otro se pueden dar. Acá no pasa porque es 0, 1, entonces siempre me queda una sola flecha. ¿Sí? Las flechas con 0 es como que no las escribo. Y aquello están. ¿Se entendió? Entiendo que sí, pero bueno, cualquier cosa me pega negrito. Después vuelvo acá, actualicé el grafo residual. Ahora, ¿qué puedo hacer? Agarro un camino de S a T, que es este de acá abajo, y lo uso para actualizar el flujo. Este camino me permite aumentar en 1 el flujo de T, o sea, lo que le llega a T, como aumentando uno acá y uno acá. Es bien sencillo. Como es simplemente dar flujo, es la forma fácil. Agrego uno acá, y le doy Z, le doy uno más a T, y listo. Y bueno, y ya está. Y ahora cuando actualice esas 3 aristas que cambié se dan vuelta porque ahora no hay flujo para mandar, sino hay flujo para devolver. Tácate. ¿Sí? Y ahora como ya no tengo caminos de S a T, terminé. ¿Pronto? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Usé capacidad 3 acá, usé todo este camino, después usé esto para allá y el de arriba. Entonces lo más fácil de todo. A ver, quedó bien tonto, ¿no? Paso 1 todo para acá, paso 1 todo para acá y paso 1 todo para allá. El tema es que como me habían dado el flujo que hacía una cosa por así, media chueca, tuve que usar la flechita verde esa para descartar y decirle no, este que estaba así, acá al principio había 1, 1, 1, lo que hice fue pasarlo por arriba y hacer este camino, y después el de abajo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Apréndanse un poquito, hay mucha definición en esto del algoritmo. Para mí, si lo hacen un par de veces, es sencillo de entender, o sea, de mecanizar. Creo que si tienen dudas de entenderlo, me preguntan, pero esa es la idea, es poner flechas de devolución por justamente lo que hicimos recién. Le dábamos, acá habían rojas y esta era verde, justo al revés de como tenemos, y le damos uno acá. Cuando aumentaba en uno el flujo, ya no necesitaba que le suministrara uno. Entonces usaba la flecha verde para devolvérselo.
Y ahora este verde tenía una unidad de flujo que antes daba, que ahora la tiene para él, y la daba para acá arriba. Entonces simplemente cuando yo recibo flujo, ¿sí? Que era lo que hacía con las flechitas rojas, recibo flujo, me devuelve flujo, pero recibo flujo porque tengo una flechita entrante, me lo devuelve, pero tengo más flujo, ya no necesito que alguien me dé. Entonces uso la flechita verde para decirle, no, es tuyo. Te devuelvo el préstamo porque estoy en equilibrio. No sé cómo es ni leí el ejercicio. El valor del flujo inicial sí que es 1, ¿está? Y ya aprovecho si quieren y hay algo de ya, gracias por el comentario. Me hiciste ver el ejercicio y me acordé. Hicimos la parte de C básicamente. La parte de A es una bobada, el flujo que nos dieron tenía valor 1, tiene valor 3. Pero hay algo que pasa en Foy-Fulkerson, y es que se arman las dos, como es el corte minimal, lo que se llama el corte minimal. Explicar esto de nuevo es un lío, pero ¿se acuerdan que les dije? Si ustedes pueden separar en dos conjuntos, ¿sí? Un grafo lo pueden separar en dos conjuntos, en lo que se llama A y B, que es un corte, en uno tiene que estar S, en el otro tiene que estar T. Entonces llaman la capacidad de AB, ¿sí? Si tienen un conjunto, no sé, esta parte, imagínense que esta es A, esta parte es B, una con S, otra con T, forman todo, eso es un corte. Entonces llaman la capacidad de AB, toda la capacidad de las flechitas que salen de A y llegan a B. Y eso son como buscar cuellos de botella, ¿no? Agarro todo esto, me fijo cuánto puedo pasar de acá a acá. Vamos a ver, si quieren ver que hicimos el algoritmo. Tenemos el flujo, borro acá los valores del flujo que agarramos, simplemente el coso. Así les hablo un poquito de cortes en lo que me queda, que es un toque y es importante también. ¿Sí? El grafo a priori así sin marcar el flujo, sino con las capacidades nos dijeron en todas es capacidad 1 en cada arista. Eso decía la letra. Entonces uno puede agarrar lo que se llama un corte, que esto va a ser, por ejemplo, el corte A. Uno tiene que tener a S, A tiene que tener a S, y B tiene que tener a T, ¿sí? Esto llamo B. Entonces la capacidad de AB, ¿sí? Es lo que les decía, el sumar todas las capacidades de las aristas que salen de A y llegan a B, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a priori esto no es un cuello de botella, ¿no? Porque ya vimos que en verdad el flujo maximal va a tener, acá no le dimos valor 3, no importa, pero lo que me está diciendo es que de este lado a este lado yo puedo cruzar 5 unidades de flujo. Y lo que yo les decía, si ustedes, todos estos valores, ¿sí? Para todas las, ustedes agarran cualquier corte, ¿sí? Lo cortan, y esos valores, ¿sí? Las capacidades de los cortes van a ser siempre más grandes que el valor de cualquier flujo. O sea, cualquier flujo que yo agarre ya con ver esto tiene que tener valor menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque tiene un cuello de botella acá para ir desde A a B que solo puede llevar 5 unidades de flujo. Entonces cualquier flujo que yo agarre tiene que tener valor menor o igual a 5. Ahora yo puedo agarrar otro corte, ¿sí? Otro corte distinto, que es similar al que agarramos hoy, que es esto es A y todo el resto es B. Este nuevo corte, ahora ¿qué capacidad tiene? Tiene capacidad 3, ¿sí? De A a B solo hay 3 flechitas que suman capacidad 3. Entonces ahora encontré una mejor cota. O sea, ahora con este nuevo corte, ¿sí? Lo que estoy viendo es que cualquier flujo como mucho va a tener valor 3. ¿Por qué? Porque solo puede llevar de acá, de A a B, solo puede llevar 3 unidades de flujo. Entonces con los cortes, nosotros vamos agarrando distintos cortes, vamos viendo su capacidad y encontramos como cotas para el flujo, o sea, cuellos de botella. De acá para allá solo 3.
Entonces cualquier flujo como mucho 3. Tal vez yo podría encontrar un corte que me dijera 2, en verdad no puedo, pero, y ahí entonces el máximo flujo estaría acotado el valor por 2, ¿sí? Porque son esos, son cuellos de botella. Recién habíamos encontrado uno de 5 y ahora uno de 3. Hay un teorema que dice que hay un corte, o sea que el flujo máximo, ¿sí? El valor del flujo máximo es la capacidad de un corte. O sea, los cortes, las capacidades de los cortes son como cotas para los valores de los flujos. Bueno, pero el flujo máximo alcanza la capacidad de un corte. Esa es la idea. Nosotros fuimos agarrando, por ejemplo, hoy había un corte de valor de capacidad 5, ahora agarramos otro con capacidad 3. Si agarramos la capacidad menor de los cortes y el flujo máximo, van a ser iguales. Eso es un teorema importante. Y Furkerson nos da esa partición, como quien dice. Ese corte, nos da el corte minimal, ¿sí? El corte con menor capacidad, que es el corte que tiene la misma capacidad que el flujo máximo. Eso lo voy a escribir. Hago un corte y un flujo cualquiera. Sí, esto es lo primero. Hago un corte AB, ¿sí? Y un flujo cualquiera, un flujo F cualquiera. Entonces, esto es lo primero, ¿sí? La capacidad del corte, que es, ¿sí?, la capacidad de las flechitas que salen de A a B sumadas, ¿sí?, es mayor o igual al valor del flujo, ¿sí?, que es lo que sale de S. Y además, ¿sí?, la otra proposición es, existe un corte, asterisco B asterisco, tal que el corte de asterisco, la capacidad del corte es igual al valor de asterisco, que obviamente si alcanza esa cota, que esta es una cota para todos los flujos, va a ser el flujo máximo. Si con esto conseguimos cotas, es decir, partimos en dos y hay como un cuello de botella de capacidad que pasa, conseguimos cotas para los valores de todos los flujos, pero bueno, hay una de esas cotas que es la más chica, que es alcanzada por el valor del flujo máximo. Y Furkerson nos lo da. Nos lo da simplemente partiendo de acá y siguiendo las flechitas rojas. En este caso quedó muy... no tiene gracia. En este caso es así. Esto es A y aquello y todo lo demás es. O sea, Furkerson, si ustedes terminan la ejecución, miran el grafo residual, se paran en ese y van siguiendo las flechitas rojas para ver como la componente conexa de flechitas rojas, con eso van a formar A, todo el resto va a ser B y ese va a ser el corte que va a ser como esto es lo que tranca de por qué el flujo tiene valor 3. ¿Por qué? Porque tiene un corte que es este de acá y este de acá, donde la capacidad del corte, que es 3, ¿sí?, no me permite hacer un flujo mayor. Bueno, terminé con eso. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo vamos partiendo el grafo en dos y vamos viendo las capacidades de ir de un lado al otro? Esos son cuellos de botella. O sea, son cotas para los valores de los flujos. Los flujos no pueden llevar más que eso de información o de unidad de flujo, de cantidad, porque si de acá para allá puedo llevar máximo 3, el flujo va a tener que estar acotado por 3, por llevar 3. Entonces, si vos agarras un corte cualquiera y un flujo cualquiera, ¿sí?, la capacidad de ese corte va a ser mayor o igual al valor del flujo. O sea, agarro un corte cualquiera, miro la capacidad, todos los flujos van a tener un valor más chico, o igual. Pero esa igualdad se da para el corte con capacidad más chica y con el flujo con máximo flujo. Se llega a una igualdad. Existe un corte que además es como el motivo. ¿Por qué? Yo agarro el flujo máximo y hay un corte que me está diciendo, en este caso, ¿no? Me dice, agarré un flujo máximo que tenía capacidad 3, valor 3, perdón, el que calculamos hoy. Tenía valor 3 ese flujo, porque pasamos uno por cada uno de estos cosos. Pero no podía ser más grande porque hay un corte acá, A y B, que no me permite pasar más que 3. Entonces me está cortando la posibilidad de subir.
Y Fulkerson te encuentra cuál es ese corte. ¿Tá? Que puede haber más de uno, pero te encuentra por lo menos uno. ¿Tá? Y es fácil de ver. Se paran en ese, siguen la componente conexa de las flechitas rojas, o sea, de las que son flechitas para adelante, como quien dice, como se llaman en el libro, y alcanzan todo lo que es A y el resto es B, y eso le forma un corte minimal. ¿Sí? No los maté ya con el final. Nada. Miren el teórico, chequenlo. Acá pueden venir a ver el ejemplo. Entiendo que les va a ayudar. Y listo. No sé qué cayó. Y voy a cortar el video.